No llegué a ver, ¿No llegaron a sinceramente. ver? No, yo no. Buenas tardes. Lucía, ¿llegaste a ver? Buenas tardes, profe. Yo recién, hoy estuve viendo los primeros puntos, Ujú, pero, o sea, no llegué a hacer todo, digamos, nada. ujú. Los primeros puntos, eso de las tablas, de los ejes cartesianos. Está. Yo les voy a compartir el trabajo y de los primeros trabajos les voy a dar las orientaciones, ¿sí? Así Ok, ustedes profe. pueden ir haciendo alguna pregunta, ¿sí? Sí, sí, profe. Bien. Espera, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Araceli? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La idea es darles una orientación acerca de los trabajos, ¿sí? Sobre todo de algunos puntos. En este primer trabajo, ustedes tienen que completar una tabla a partir de algunos datos que se les da, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el problema 12 ustedes tienen de dato que en una librería se venden cuadernos a 2 pesos con 50 cada uno, ¿sí? Entonces, a partir de ese dato, hay que completar esta tabla, ¿sí? ¿Cuánto costaría un cuaderno? ¿Cuánto hay que pagar para un cuaderno? Sería 2,50. ¿Cuánto comprando 2 cuadernos? ¿Sí? ¿Cuánto si pagamos 4 cuadernos? Sería 2,50 por 4, 2,50 por 8, 2,50 por 10, y así sucesivamente, ¿sí? Y ahí se ubican los puntos, ¿sí? Acá, si ustedes se fijan en la escala en el eje X va de 2 en 2. Si yo compro 0 cuadernos, aunque acá no está en la tablita, 0 cuadernos, 0 pesos, ¿sí? 2 cuadernos, 5 pesos, porque son 2,50, 2 pesos con 50 por 2. 4 cuadernos serían 10 pesos, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, acá se puede, ustedes llevan esta tablita a su carpeta y agregan los puntos que faltan. Tienen que tener cuidado cuando grafican que las escalas en sus cuadernos tienen que ser las mismas en cada eje, ¿sí? Si en el eje X van de 2 en 2 y cada 2 unidades es 1 centímetro, entonces de 2 a 4 tiene que haber 1 centímetro, de 4 a 6 1 centímetro. ¿Se entiende? Respetar la escala. Si de 0 a 2 es 1 centímetro, de 2 a 4 no puede ser medio centímetro ni 2 centímetros. Tiene que ser la misma que de 0 a 2. ¿Por qué? Porque de 2 a 4 hay la misma cantidad está la misma distancia, ¿sí? Bien, después, ¿tiene sentido unir los puntos? Expliquen cómo lo pensaron. Acá, si ustedes se fijaron en los conceptos claves que subimos con el profesor, va a haber veces que depende del contexto del problema no tiene sentido unir los puntos porque yo no puedo hablar de 2 cuadernos y medio. Sí, entre 2 y 4 puedo tener 3 cuadernos, pero entre 2 y 3 no tengo 2 cuadernos y medio, ni 2,25 cuadernos, ni 2,1 cuadernos, ¿sí? Entonces acá, como está en el eje X, estos valores, estamos nosotros hablando de un contexto discreto porque los valores de X son números enteros positivos, ¿sí? Son números naturales, 1, 2, 3, que son números de cuadernos. Entonces ahí no tiene sentido, pero sí tendría sentido, como dice la teoría, poder ver a qué recta se aproxima, ¿sí? Pero no en el sentido de poder encontrar la imagen para un valor que no pertenece al dominio, porque 2,1, por ejemplo, no va a pertenecer al dominio. Después, ¿cuántos cuadernos se pueden comprar con 20 pesos y con 22 pesos? ¿Por qué? Acá vieron que los valores de los precios va de 2,50 en 2,50, por cada unidad aumenta 2,50, entonces yo no puedo tener, yo no voy a gastar 22 pesos nunca.
voy a gastar 20, 22,50 o 25. O sea que este 22, digamos, no tiene cantidad de cuadernos equivalente a este precio, ¿sí? Bien. Profe, ¿en el gráfico estaría faltando el 15? No, el 15 está entre el 12 y el Entre 14. medio del 14 y 16. Sí, lo mismo que el Claro. 3, el 5, En el eje de precios. el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11. Ustedes lo pueden agregar en su gráfico, en su carpeta. O si no, No, profe, en el eje de precios, digo. ¿cómo? En el eje de precios. En el eje de precios. Va de 5 en 5 porque acá va de 2 en 2. El 15 estaría faltando. Tenés razón, hay un error ahí. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Sí, faltaría el 15 y tienen que agregar. Sí, Ok. perdón. Bien. En el otro es parecido, ¿sí? Solamente que en otro contexto. El mismo precio por unidad, que en este caso sería una unidad de peso, no una unidad de producto, una unidad de peso, que en este caso sería el kilogramo. 1 kilogramo cuesta 2,50. Entonces, aparecen los mismos valores de X, que en este caso sería cantidad de kilogramos y el precio. Y ahí puedo tener 1,5 kilos, 1,2 kilos, 1 kilo 100, 1 kilo 300, 1 kilo 150, 1 kilo 115, sí podría tener. Entonces acá sí tiene sentido en el contexto del problema unir los puntos, ¿sí? Que acá nos piden otra vez que analicemos cuántos kilogramos de harina se pueden comprar con 55 y con 29,75. Y averiguar por qué, ¿sí? Después tiene este problemita que va a ser, se va a prestar a debate, ¿sí? Y tómenlo así. Vamos a empezar a trabajar con problemitas que van a tener más de una respuesta, ¿sí? Fíjense este. La verdulería, seguro que es alguien que quiere que la admita porque yo no estoy viéndolo. No. El problemita dice que hay una oferta, ¿sí? 1 kilo de una verdura cuesta 5 pesos y 2 kilos 9. Esto solemos ver con las ofertas en los helados en verano, ¿sí? A ver, ¿quién quiere pasar? Muy bien. Bien, solemos ver en el verano ofertas de helado. 1 kilo, 150 pesos, 2 kilos, 280. ¿Sí? No es proporcional. ¿Sí? El 2 kilos no cuesta el doble de lo que cuesta 1 kilo. Acá pasa algo parecido, ¿sí? 2 kilos no cuesta el doble de lo que cuesta 1 kilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una oferta y nos están tentando a que compremos más de 1 kilo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos completar? ¿Sí? Si yo compro 1 kilo, no tengo dudas, voy a pagar 5 pesos, pero 2 kilos voy a pagar la oferta, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasa si compro 3? ¿Por 2 me cobran la oferta o me cobran 3 por 5? ¿Sí? ¿Y qué pasa con 5? 2 y 2 me cobran 9 y 9 y por 1 me cobran 5. No aparece acá si hay otra oferta por más de 2. Entonces, acá pueden aparecer varias maneras de completar, ¿sí? O yo agarro y digo, no, yo por una no compro la oferta, no pago la oferta, pago acá 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, bueno. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Bueno, acá piensen y fundamenten sus respuestas.
Martina dice que hay dos maneras de completar los 3 kilogramos, que piensan, bueno, ya alguna idea les tiré, ¿sí? Bueno, después tenemos interpretación de gráficos. Algo ustedes ya estaban haciendo sobre las interpretaciones de los gráficos, ¿sí? Bien, acá por ejemplo tenemos aclarado qué recorrido corresponde a la camioneta y qué recorrido corresponde al auto. Bueno, entonces, a partir de los datos que tenemos en los ejes, ¿sí? Acá fíjense que se ubicó en el origen de coordenadas la hora 8. ¿Por qué se ubicó la hora 8 ahí? Suele pasar eso en los gráficos que vemos en los libros o en las revistas, que sufren una alteración, no está el 0 ahí. ¿Pero por qué? Porque a mí me conviene, por alguna razón, como yo tomo las medidas, registro la magnitud de una variable a partir de un momento dado y tomo que ese momento dado es el origen de coordenadas, que en este caso inició el viaje, ¿sí?, a las 8 de la mañana, la camioneta, ¿sí? Bueno, ¿en qué hora entonces salió el auto? Tenemos que mirar acá la escala en el eje X, ¿sí? Y poder ir respondiendo a estas preguntas, ¿sí? Bien. ¿Cómo tenemos la representación de la distancia, ¿sí?, al kilómetro cero? Acá. La distancia a la que se encuentra en diferentes momentos del día. ¿A qué distancia se encuentra desde este momento, del kilómetro cero, a qué distancia se encuentra en estos distintos horarios? ¿Sí? ¿Qué pasa o cómo ustedes interpretan estos segmentos que son paralelos al eje X? A ver, ¿quién quiere responder? Que se mantiene en un kilómetro, sería en ese caso, sería solamente 40. Que ¿Y qué está parado el auto significa? o la camioneta. Claro. Exacto, que está detenido porque se mantiene a la misma distancia desde el origen y el tiempo pasa. El tiempo pasó de 9 a 9 y media, la camioneta estuvo detenida, de 9:45, ¿sí?, a 10, no, de 9 a 9, a ver, de 9 y media también, de 9 y media a 10 estuvo detenido el auto. Perdón. Bien, entonces, en esos momentos, la camioneta o el auto está detenida, están detenidos en un lugar, ¿sí? Dejaron de circular, ¿está? Pararon a desayunar, pararon a cargar combustible, ¿sí? Se detuvieron por alguna razón. Bien. Acá los invito, como no hay dudas, a que respondan a las preguntas, ¿sí? Bien. Después acá tenemos otro gráfico donde acá, fíjense, tienen sentido en el contexto del problema tomar los valores negativos del eje Y. No en todas las situaciones problemáticas tiene sentido tomar o considerar esta parte de la gráfica, porque hay veces que si estamos hablando de distancia, por ejemplo, las distancias negativas no existen, entonces hay veces que ni siquiera es necesario graficar esa parte de los ejes porque no las vamos a necesitar en el contexto del problema. Pero hay veces que sí, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, porque estamos midiendo la temperatura, ¿sí? La temperatura que se registró durante el mes de agosto del 2008 en una determinada ciudad, ¿sí? Y cómo fue variando la temperatura a lo largo del día, ¿sí? Bueno, muy bien. Con los datos que les dan, ¿sí?, que es el gráfico, ustedes pueden completar
la tablita. Acá tenemos otro gráfico para representar. Acá tienen esta ayuda, ¿sí? Muy bien. Acá tienen otro gráfico para representar. Bueno, y acá empezamos con con las preguntas, si se quieren, más para pensar un poquito, ¿sí? Las variables independientes y dependientes se relacionan por la fórmula, y ahí ustedes tienen la fórmula I igual a raíz de X, ¿sí? Y ahí tienen que responder a las siguientes preguntas. Yo les voy a invitar a que ustedes piensen y que respondan. Desactivan el micrófono y responden, ¿sí? ¿Existen valores de I para X igual a 4? ¿Se puede calcular la raíz cuadrada? Eso quiere decir, si existe la raíz cuadrada de 4. Si X vale 4, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale I? 2. Muy bien, la raíz de 4 es 2. ¿Solo 2? Sí. A ver, ¿qué opinan sus compañeros? La raíz de 4... Profe, Sí, ahí le voy a admitir. Ahí me apareció el cartelito. ¿Sí? ¿Luis? no entiendo cómo hizo, profe. Acá ustedes tienen la raíz de X. Y nos preguntan si existe un valor de I para X igual a 4. Entonces reemplazamos a X por 4 y calculamos la raíz cuadrada de 4. Luis dijo que la respuesta es 2. Yo les pregunto, ¿solo es 2 o existe otro valor que otra solución? ¿La raíz de 4 tiene otra solución? No. Y si les digo que sí, ahí tenemos que considerar Extensa. también la solución negativa, ¿sí? Porque 2 al cuadrado me da Negativa. 4 y menos 2, entre paréntesis, al cuadrado también me da 4. Entonces, 4, la raíz de 4 me admite dos soluciones, el 2 y el menos 2, ¿sí? Ahora, nos preguntan si I vale 4. I vale 4. ¿Cuál es el valor de X? La raíz cuadrada de qué número nos da 4? 16. 16. Y ahí solamente 16, porque la raíz cuadrada de menos 16, ya vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien, ahora si X vale 9, X vale 9, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Vieron que acá dice valores, ¿sí? Los valores 3 menos 3, profe. 3 y menos 3, ¿sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué Sí. pasa si tenemos que calcular? Muy bien. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Si tenemos que calcular la raíz cuadrada de menos 16. Un número, tenemos que pensar en un número que al elevar al cuadrado nos dé menos 16. No existe, profe. No existe, ¿sí? Porque 4 por 4 es 16 positivo y menos 4 por menos 4 es 16 positivo, ¿sí? Entonces, dentro del campo de los reales no tiene solución, ¿sí? La solución aparecerá con otro campo, en otro campo numérico, ¿sí? Un campo numérico nuevo da solución a este tipo de problemas, que es el campo de los complejos, ¿sí? Pero dentro del campo de los reales no tiene solución, ¿sí? Lo mismo pasa, bueno, y tenemos que pensar
¿qué número? A ver, tiene que tomar X, ¿sí? Para que el resultado sea menos 2. Porque acá lo que nos piden es que Y vale menos 2. Entonces, Y vale menos 2. Entonces, ¿qué valor tiene que tomar X? ¿La raíz de qué número nos da por resultado menos 2? Tampoco existe. Pero acá estamos, acuérdense, ¿cuál era la raíz cuadrada de 4? 2 y menos 2. 2 y menos 2. Entonces, la solución puede ser un número negativo. Lo que no puede ser negativo es el radicando. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale X para el inciso E? 4. 4. ¿Sí? Está relacionado con el A. Muy bien. Acá tenemos que analizar las conversaciones que seguramente van a estar discutiendo con respecto a esto. ¿Sí? Dice, para mí esta relación no es función. Para X igual a menos 25 no existe valor de Y. Y la compañera dice, yo creo que es función si no consideramos como dominio a todos los números reales. Eso para que discutan, lo piensen, ¿sí? Cuando, bueno, G, si consideran que es función determinar el dominio, armar una tabla y marcar los puntos en un gráfico, ¿sí? Y ¿tiene sentido unir los puntos que pusieron en el gráfico? Expliquen cómo lo pensaron, ¿sí? Acá la idea es que haya un proceso de resolución, ¿sí? Ustedes lo piensen. Esto sirve como orientación, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo. Seguramente en el próximo Zoom, que va a ser después de las mesas, vamos a volver con estos problemas, pero ahí ya me gustaría contar, porque yo me fijé hoy a la mañana, no había preguntas en el foro, tampoco no habían subido los trabajos, entonces a mí me gustaría que la próxima, no importa si no resolvieron todos, si suben lo que lograron hacer, ¿sí? Y en el foro las preguntas que ustedes tengan, o fotos de ejercicios que ustedes quedaron sin terminar, fotos de ejercicios que ustedes quedaron a la mitad, ¿sí? Entonces yo retomo eso va a ser insumo para mí, para poder continuar el debate la próxima, ¿sí? Así que la idea es eso, este va a ser el modo de trabajo, y es necesario que yo tenga de qué prenderme para poder llevar el debate, ¿sí? Acuérdense que esto es un taller, entonces es necesario que ustedes intenten hacer algo, que pregunten, que hagan algo, y sobre eso que hicieron, ahí arrancamos, ¿sí? Bien. Después yo les había pedido, ¿ustedes tienen la soguita a mano? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, voy a dejar entonces de compartir pantalla. Después volvemos. Ustedes tienen su soga, ¿sí? Violín, tirita de papel, lo que sea. Entonces, ustedes van a hacerle un nudito en las puntas, unir los extremos, ¿sí? Yo voy a buscar mi soguita mientras. Ahí, espérenme un segundo. Disculpen.
Bien, unen los extremos. Y vieron que ahí en la tablita les piden que ustedes tengan un rectángulo cuya altura sea 1 centímetro. ¿Sí? La altura es 1 centímetro. Entonces, los lados opuestos miden 1 y 1. Si son rectángulos, tienen la misma longitud, ¿sí? Miden lo mismo. Si este lado de mi derecha, que es la izquierda de ustedes, mide 1, el opuesto mide 1, ¿cuánto me queda para dividir entre los otros dos lados? Tengo que hacer 20 menos 2. ¿Sí? 20 menos 2 es 18. Pero entonces, ¿cuánto mide la base de mi rectángulo? A ver, ¿quién quiere responder? ¿Luis? No escuché lo que dijiste. 9, profe. 9, muy bien. 9, la base, ¿sí? Y 9, también este lado, ¿sí? El lado opuesto, ¿sí? Entonces, muy bien, ahí ustedes registran cuánto mide, si la base, si un lado, ahí no importa si ustedes a quién llaman largo y ancho, ¿sí? ¿Quieren largo? Ustedes pueden decir que el largo, vieron que ahí dice 20 metros. Nosotros acá estamos trabajando, ustedes están trabajando con una soga de 20 centímetros. Una soga de 20 centímetros, entonces, 1 centímetro equivale a 1 metro, ¿sí? Es la escala 1/100. 1 centímetro es equivalente a 100 centímetros de la realidad. Bien, entonces, estoy en la pieza de mi hija y ya estoy en mi oficina. Bien. Me dice que me faltan 10 minutos. ¿Qué pasa ahora si amplío, ¿sí? Mi altura mide, si lo miran así es la base, es indistinto, ¿sí? Mi altura ahora mide 2 centímetros. Esto mide 2, esto 2. Entonces, a 20 restamos 4, ¿sí? Si a 20 restamos 4, ¿cuánto nos queda para distribuir entre los dos lados, entre los otros dos lados? 16. 16. Entonces, ¿cuánto medirían los otros lados? Cada uno. 8. 8. Muy bien. Y así sucesivamente. Así ustedes van completando la tabla, ¿sí? Y hasta incluso no importa si no mide exactamente 2 o exactamente 3. Ya, una vez que ustedes se dan la idea de tener el material concreto y de decir, bueno, esto mide 4, esto mide 4, en total mide 20, 20 menos 8, 12, ¿sí? Entonces sería 6 y 6. Ver, aunque no lo midan, ver el material concreto los ayuda a pensar diferente, ¿sí? Sin tener que tener la necesidad de estar dibujando, no es necesario que dibujen, pero si les ayuda a dibujar, pueden dibujar, ¿sí? Y ahí van completando la tablita, que voy a volver a compartir, para que puedan verlo. ¿Dónde está? Acá está. ¿Sí? ¿Qué pasa si mide 1 centímetro? ¿Qué pasa si mide medio? Con el mismo razonamiento, ¿sí? Medio un lado, medio el otro, me queda 19 para repartir entre dos lados que van a ser iguales. Entonces 19 dividido 2, 9,5, ¿sí? 9,5 un lado, 9,5 el otro, 0,5, 0,5. Bueno, y así van completando la tablita. Esa relación, ¿piensan que es función? Acá yo puedo tomar valores negativos. ¿Se puede o no se puede?
Porque cuando hablamos del dominio, quiere decir qué valores puede tomar X, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar X para que nosotros tengamos un rectángulo? X puede tomar el valor 0, por ejemplo. No, profe, si hablamos de medidas, creo que debería ser positivo todo. Todos Y positivos mayor a cero. mayores a 0. Exacto. 0 en este contexto no pertenece al dominio, porque vamos a dejar de tener un rectángulo, ¿sí? Y los valores negativos tampoco. A esto se refiere. Vamos a suponer que ustedes están haciendo el trabajo. Y ustedes lograron hacer casi todo y no lograron responder a esta pregunta porque no entienden algo. Ustedes lo aclaran en los comentarios o en el desarrollo que nosotros veamos en la foto. Profe, no entendí esta pregunta, no quisiera una ayuda, una orientación. O lo escriben en los foros, ¿sí? En los foros nosotros vemos más rápido porque es más inmediata la observación. Si yo cada tanto entro a los foros y ya respondo si puedo, y a todos los que están planteando dudas. Esa es la idea del foro, ¿sí? Así que les voy a pedir que vayan completando esa parte, ¿sí? Y acá hay unas fórmulas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan relacionar, ustedes saben que de dato que el perímetro es 20, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos relacionar a los lados? ¿Qué formulita podemos plantear conociendo el perímetro, ¿sí? De un rectángulo? ¿Y cuál de estas formulitas ustedes consideran que es la correcta? ¿Sí? Les piden que realice el gráfico y qué variable utilizaron en el eje horizontal y qué cambia en el gráfico si toman otra decisión. Ahí pueden graficar de dos maneras distintas. O si trabajan en grupos, bueno, que uno tome al largo representando en el eje vertical, otro que represente el ancho en el eje vertical, ¿sí? Horizontal, quiero decir. ¿Está? Así que, y ahí pueden discutir entre ustedes y después compartir, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿y cómo hacemos con el 10? O sea, ¿cuál va a ser la base? ¿0? Acá vos tenés que ver, ¿puede valer 10? Y no creo, profe. Y no, porque si tenés 10 acá va a ser 0, y ahí dejamos de tener un rectángulo. ¿Sí? Muy bien. 10, 0, y hasta ahí terminó tu dominio. No tenés rectángulo ahí. ¿Sí? Porque si ocupás 10, te queda 10 y 10, y no tiene altura. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Muy bien que están pensando, muy bien que están preguntando. Y eso es espectacular. Profe, cuando dice dominio se refiere a los valores que podemos tomar. Los valores que puede tomar X. A eso se refiere con el dominio. Los valores que puede tomar X de manera tal que exista un valor de Y. ¿Sí? A eso se refiere cuando decimos valores que puede tomar X. Porque para algunos valores que, en algunos casos, de acuerdo al valor que tome X, no vamos a tener valor de Y. Voy a cargar la batería. Por ejemplo, hoy, la raíz de X. Si a X le dábamos un valor negativo, no podíamos calcular la raíz. Entonces, en el caso de la función y igual a raíz de X, el dominio van a ser todos los reales positivos, incluido el 0. Pero solo los reales positivos. ¿Sí? Entonces cuando es negativo no es función, profe. Si es negativo, no quiere decir que no sea función. Puede suceder que para valores de X negativos no está definida la función, que es diferente. En el caso de la raíz cuadrada de X hay otro problema que vamos a ver después. ¿Sí? Ahí, si
nosotros restringimos las soluciones, consideramos solo las soluciones positivas, ahí sí podemos decir que es función. Pero si vamos a considerar las dos soluciones, se dice que no es función porque para cada valor de X hay dos valores de Y. Eso está en los conceptos clave que ustedes tenían que leer. ¿Cuáles son las características de una relación que es función? Bien, vamos a seguramente seguir trabajando con esto, ¿sí? Así que vamos a ver el otro problema. ¿Hay alguien más que se quiere sumar? Parece que no. Bien, vamos al otro problema. ¿Alguien tiene una pregunta concreta? Rosa, vos que estuviste mirando los problemas, Araceli. Profe, yo todavía no, como yo le escribí ayer a la noche, yo tuve un inconveniente y estoy atrasada. Justo ahora estoy haciéndolo de práctica y escuchándolo a usted y todo junto. Bien, Yo todavía no empecé a hacer, no le voy a mentir, profe, no empecé a hacer esto. está bien, pero yo entendí que las preguntas eran por esto o por lo de práctica entonces. No, esto era por lo de práctica. Ah, bueno. No, igual, bueno, en taller me siento en camino todavía, profe. Pero en práctica estaba ahí recalculando. Está. Pero Bien. seguro que le voy a preguntar si Sí, tengo dudas. y los demás problemas, los demás son problemitas donde a mí me gustaría invitarlos a que piensen. Yo armé